Que a graça e a paz do amor de Cristo esteja com cada um de nós outras. Amém? Hoje eu vou relatar a experiência da irmã Isabel Mota. Ella vive en Italia como misionera con su esposo Emilson Mota. Y yo voy a relatar la experiencia con su hijo más chico, Felipe. Nuestra hermana relata que Felipe es un buen chico, es un varón valioso, es un regalo de Dios, es muy dedicado a la familia, a la iglesia, es un buen chico. Y nuestra hermana es muy grata a Dios por su cuidado y su protección para con su hijo. Nuestra hermana relata que ella siempre ha tenido muchos problemas al dar a luz a sus hijos. Y por esto su esposo trajo a la Italia su madre, a la suegra de nuestra hermana, para quedarse con ella, ayudarla. Y también para conocer Italia, porque ella era descendiente de italiano, entonces era una oportunidad de conocer también Italia. Nuestra hermana estaba embarazada de 8 meses y esa suegra se fue para quedar con ella también, porque su esposo se iba a la conferencia general en Rumania. Era la primera. El régimen de Ceausescu había caído y entonces los hermanos habían decidido hacer la conferencia general allí en aquel país. Y su marido era el presidente del campo de italiano, y entonces él se iba a la asamblea y allí iba a quedar por un mes. Y por sus cálculos, él se daba para él irse a la conferencia y regresar para el nacimiento de su hijo. Pero eso no sucedió. Después de 2 días que su suegra estaba allí con ella y su marido ya había ido para Rumania, la hermana, por la noche, la bolsa explotó para el nacimiento de su hijo. Entonces ella se fue, arregló su maleta y llamó a su suegra y dice: yo voy al hospital porque mi bolsa explotó para el nacimiento del bebé, pero esté tranquila, yo sé bien. Entonces quédase con las niñas, tenía las 2 hijas, y yo me voy, ya arreglé la maleta y voy a llamar un taxi. Y nuestra hermana estaba solita, porque la iglesia, los hermanos de la iglesia eran todos mayores y lo único joven que tenía nuestra hermana relata que también estaba en la conferencia de la iglesia. Entonces ella tenía que hacer las cosas sola. Entonces ella acordó su suegra y también sus hijas acabaron acordándose. Y ella tenía que esperar hasta las 6 de la mañana. Entonces ella llamó el coche para irse, y cuando estaba a camino, ella escuchó a sus hijas llorando, porque ellas no tenían intimidad, no conocía a la abuela, y estaba llorando. Todos los vecinos estaban escuchando. Entonces nuestra hermana dice para el conductor del coche para regresar, porque ella necesitaba hablar con sus hijas, que ella estaba pensando que ella estaba yéndose de la casa y ella no estaba entendiendo qué se pasaba. Y ella dice para que regresara. Y el conductor se quedó muy preocupado, pero la señora no está a dar a luz al niño. Ella dice: sí, tranquilo, yo estoy bien, voy a regresar a hablar con ella y luego iremos. Y las niñas están pensando que yo estoy abandonando ellas. Su padre está viajando y ahora yo me voy y ella no sabe para dónde. Ellas están pensando que yo estoy abandonándolas y yo preciso regresar y cogerlas para que ella sepa dónde estoy, que voy a estar bien, que todo va a estar bien y que va a nacer su hermanito. Y entonces yo voy a cogerlas. El conductor se quedó muy asustado, pero hizo que la hermana se lo pidió. Nuestra hermana regresó al piso
corrió sus hijas, la arregló y se fueron al hospital juntas, para que ella se quedara tranquila, vendo donde nuestra hermana iba a quedarse. Y así nuestra hermana hizo. Explicó para las niñas dónde iba a quedarse y todo para que ela esté tranquila. Y nuestra hermana relata que las enfermeras, las médicas, acharam muito estranho que nossa irmã estará solita, pensando que ella não tinha esposo. E nossa irmã explicando-lhes que seu esposo estava viajando, estava em Romênia, e que estava allí sua suegra, suas hijas, e ellas não lo creíam. Pero nossa irmã se quedou tranquila. Então, ella ha tenido su hijo y nació, ocurrió todo bien, el parto fue todo normal, para gracia y gloria de nuestro Dios. Y después su esposo llamó a la casa y quien corrió el teléfono fue su hija. Y su hija hablaba el italiano, entonces ella se lo dice, sem saber quem era el teléfono, disse que sua madre estava no hospital, seu padre estava viajando e sua abuela não sabia falar italiano. Então, seu padre se quedou assustado. E seu esposo estava em Romênia. E em aquela época, nossa irmã relata que era muito difícil a comunicação. Ele tinha que ir-se lejos para conseguir um telefone para falar. E não tinha celular, então a comunicação era muito difícil. E desta maneira ele soube que seu filho havia nascido. E ele relata que Felipe ha sido sempre uma bendição. Depois do nascimento de seu filho, eles tiveram que regressar ao Brasil porque sua suegra se puso enferma, então eles regressaram ao Brasil e foram a Curitiba, Paraná. E allí su esposo era el vicepresidente del campo de Curitiba. Y allí también nosotras vamos a conocer otra experiencia con su hijo, Felipe. Nuestra hermana relata que estaba teniendo unas conferencias allí y era viernes. Então, nossa irmã estava ali preparando panes, preparando as comidas para o sábado. E tinha a casa llena de pessoas. E seu esposo também estava fazendo todos os arreglos para receber os invitados para a conferência. Então, seu esposo estava trayendo uma coisa da associação para arreglar para que os irmãos pudieran quedar bem. Então, ele se foi e seu filho pediu para que se fuera junto. E então, seu padre se lo levou. E seu filho tinha 7 anos nesta época. Então, ela se quedou ali preparando as coisas, toda atarefada, fazendo muitas coisas, até que o telefone sonou. Seu filho estava chamando e disse-lhe: "Madre, eu estou bem." Então, o padre corrió el teléfono y le abrió. Dice que habían sufrido un accidente. El coche había volcado. Nuestra hermana, en el mismo momento, a pesar de haber hablado con su hijo, ella se quedó muy asustada porque pensó que su hija había morido. Entonces ella se desfalleció. Pero a un rato ella cobrió el ánimo y sabía que su hijo necesitaba de ella. Y ella se fue al sitio donde había sucedido el accidente, porque era muy cerca de su casa. Nuestra hermana relata que donde ocurrió el accidente había un semáforo y también tenía un árbol. Y entonces cuando el sol pegaba el semáforo no se podía ver qué color que estaba. Entonces su esposo que estaba conduciendo el coche no consiguió ver qué color que estaba. Y él vio adelante un coche que estaba aparcado. Entonces él pensó que se podía seguir. Y entonces se fue y siguió. Y ha venido un otro coche y se lo pegó. Y con esto él
el coche se volcó y se batió en el poste y el coche se quedó destrozado. Y nuestra hermana relata que su hijo estaba dentro del coche, pero él, cuando su padre se paró para ir al banco, él pidió para que fuera a juguetear con los colchones. Y su padre dice para que fuera, pero que no era para hablar para su madre, porque su madre siempre lo regañaba porque él tenía bronquitis. Y cuando se quedaba jugando con los colchones, después por la noche se ponía malo. Y entonces él se fue a juguetear con los colchones. Y cuando se pasó el accidente, él estaba jugueteando con los colchones. Entonces nuestra hermana relata como Dios ama a nuestro hijo y los cuida, que los ángeles acampan alrededor de los que aman a Dios y los libra, porque el sitio donde el niño había estado sentado se acabó, no se quedó en nada. Si él estuviera allí sentado, había muerto. Como él estaba atrás del coche jugueteando con los colchones, Dios lo libró. Y esto ha sido la providencia de nuestro Dios. Porque el sitio donde él estaba sentado, o donde era para estar sentado, era el lado donde el coche sufrió el golpe mayor. Y este lado se quedó en nada. Y su marido salió del accidente apenas con algunos arañones por el vidrio. Y su hijo no ha tenido nada. Él salió muy bien, salió perfecto gracias a nuestro Dios. Y cuando nuestra hermana vio a su hijo, ella pensó que él había se quebrado, porque él estaba en la cama, allí de los socorristas, pero era apenas para ver qué pasaba con el niño, pero no se pasó nada. Pero el coche se acabó, ha tenido la pérdida total del coche. Y así nuestra hermana relata que nosotros tenemos que nos fiar de Dios, fiarnos de nuestros hijos, que Él siempre nos cuida. Y ella es muy grata por todo el cuidado, la protección que Dios ha tenido con su familia, que no fueron pocas y sí muchas. Entonces, esta ha sido la experiencia de la hermana Isabel Mota como madre de Israel.